Hola a todos y bienvenidos a Elige Estar Bien en KNB Radio. Soy Pablo Tricci, autor del libro No te conformes, elige estar mejor. Este es un espacio para compartir lo que nos hace bien y también para reírnos un poco de lo que no nos hace tan bien, pero igual nos pasa. Hoy vamos a hablar de un valor que aparece en mi libro y que, si fuera una persona, tendría el nombre de nuestra invitada, la sinceridad. Porque si hay alguien que la practica con humor, con ternura y con una pizca de sarcasmo bien dosificado, es ella. Conozco a Gise hace más de 25 años. Quiero contarles algo de ella. Gisela López es argentina, licenciada y profesora de comunicación social, formada en la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Está casada y es madre de tres varones que son magníficos. Es multifacética, pero lo que más la apasiona es enseñar en secundaria para adultos, con estudiantes de 18 a 99 años. Ellos buscan terminar la escuela y ella los acompaña con una mezcla de pedagogía, paciencia y memes educativos, porque ese también fue el sueño que su papá no pudo cumplir. Gise, gracias por estar acá. Hola Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Gracias, Todo qué bien. presentación hermosa, hermosas palabras, un lujo, la verdad. Impresionante toda la descripción que hiciste. No, te lo mereces, realmente te lo mereces, hace tanto que nos conocemos. Bueno, Gise, antes de meternos en tu historia, vamos a hacerte el famoso test de la sinceridad. Acá no hay puntaje, pero sí hay consecuencias. Si ¡Qué mientes, peligro! Sí, gran peligro, gran. Si mientes, te toca dar clase a las 6 de la mañana sin café. horrible, me muero. Bueno, primera pregunta. Un amigo te llama a las 3 de la mañana porque no encuentra la sal en su cocina. ¿Sientes una profunda empatía por su dilema culinario o le preguntas si te llamó solo para darte ganas de comer? Eh, Siento empatía. Eh, lo primero que le diría es, bueno, tranquilo, te voy a ayudar a buscarlo. Entiendo que debe ser importante para esa persona que es mi amiga buscar la sala a esa hora, la verdad. ¿Sí? Tal cual, tal cual. Estás cenando en casa de un amigo o amiga y la comida es incomible. ¿Eres sincera y le dices que te sientes mal o finge que te gusta sabiendo que la sinceridad puede esperar hasta que seas millonaria y le prestes a tu chef de confianza? Soy sincera. Es más, le diría, esto es incomible, esperá que llamo a una pizzería. O sea, no, ni una ni la otra, intermedia, pero sí con sinceridad. Bien. Te regalan un suéter horrible. ¿Lo usas para limpiar los vidrios? ¿Lo donas a una ONG de moda alternativa? ¿O le dices que es tan feo que hasta tu gato lo rechazó? Lo dono. Me suele pasar, Pablo, que quede entre nosotros nada más, ¿eh? Pero me suele pasar que me hacen regalos que no me gustan y termino donándolo. Que quede entre nosotros. Sí, sí, esto es secreto. Bien, última pregunta en esta parte. Un jefe te pregunta si te gusta su nueva idea, que es muy mala. ¿Le dices que es una idea con futuro, pero en otro planeta? ¿O le sugiere que la guarde en el cajón de los pendientes eternos? Le digo que lo guarde en el cajón de los pendientes eternos y me quedo un ratito pensando a ver qué cosa viable podemos hacer juntos, básicamente. Excelente. Dice, has pasado el test con honores, realmente de Bravo, la sinceridad. Aplausos. Ahora bravo, sí, bravo. vamos realmente a lo importante. Para eso estamos acá. A ver, de tu vida. Trabajas con estudiantes de 18 a 99 años, lo que es increíblemente inspirador. ¿Qué te llevó a dedicarte a la educación para adultos y qué es lo más emocionante que has vivido al ver a una persona cumplir ese sueño de terminar la escuela?
Ay, sí, ¿cuántas? Una pregunta que tiene muchas adentro. A ver, voy a desarrollar un poquitito. Empecé dando clases porque me llamaron del colegio donde yo era alumna, que se llama Instituto Espíritu Santo, y empecé ahí, que es una escuela secundaria media, normal, digamos, ¿qué es normal? No sé, pero es de chicos de 13 a 17, ¿no? Y después, un gran referente que tengo es mi suegro, que es abogado y que trabajó como profe de historia en SENS, en escuelas para adultos, privadas, públicas, y eso se mezcla con una cucharita, que es un ingrediente importante, que es que mi papá no terminó la secundaria, él tenía ferretería industrial, toda la vida, pobre, le tocamos tres hijas mujeres, papá ferretero, otro mundo, y en todo ese juego aparece esta historia de que él, un día lo llaman para terminar la secundaria y la profesora de lengua le pide que escriba un diálogo entre la pasta de dientes y el cepillo. Y mi papá fue, se sentó todo y se levantó y dijo, esto no es para mí. Y digo, ¿cómo puede ser que un tipo no pueda terminar la secundaria por no escribir un diálogo absolutamente, no sé, creativo, loco? Y digo, esto no puede quedar así. Bueno, y acá estoy, profe de lengua y literatura para adultos, tratando de hacer justicia por ese diálogo que mi papá no terminó de escribir, pero que yo trato de que todos terminen de hacerlo. Y bueno, y en ese mundo entretenido hay gente de todo tipo, desde un alumno de 80 años que egresó ahora el año pasado y vinieron sus hijos, sus nietos, un tipo que era pescador, o sea, pescaba, pero pescaba para con medallas, con premios internacionales, entrevistas, así. Bueno, terminó la secundaria y para él era muy importante. Y después, bueno, chicos, muchos chicos de la pandemia que no pudieron terminar en el 2020 y ahora están en el aula, pero tengo un montón de historias. David, Rin, también de 50 años, que por 25 centésimos no terminó la secundaria y pudo terminar. Gloria, de 70, un montón de historias y de gente que me guardo en el corazón y que son mis verdaderos maestros de la vida, porque yo digo, estoy acá supuestamente para yo darles clase de algo y todos los días me voy aprendiendo que se puede volver a empezar, que nunca es tarde y que todos los días es una oportunidad para hacer lo que realmente crees. Sí. Cuéntame un poco con respecto a esta persona de 80 años. ¿Cuánto tiempo le llevó terminar la secundaria cuando empezó contigo en esa escuela? 3 años estuvo y me acuerdo el primer día que entro al aula y lo veo sentado ahí, digo, wow. Y las clases con él eran maravillosas, porque obviamente tenía tanto para contarnos, tantas historias, que yo siempre le decía, le digo, no sé, no me alcanza la clase, o sea, no sé a qué vengo, ya estás aprobado antes de empezar. Y sin dudas, bueno, porque todavía seguimos siendo amigos, una persona que nos enseñó de todo, desde, por ejemplo, que sus hijos, me acuerdo que me decía, los llevé al colegio todos los días, en primaria, en secundaria, y ahora les pido que me traigan a mí al colegio y a veces no pueden, y se sentaba enojado. Y después los hijos venían a los actos o vinieron el día de la entrega de diplomas y bueno, ahí está como el círculo, ¿no? De que uno ve cerrar esa historia y eso es un orgullo que no hay precio, no hay valor Sí. por ver, por ser testigo y por acompañar ese camino. Esas son las cosas que me gustan de la secundaria para adultos y bueno, y ahora me gané un amigo, en definitiva. Qué lindo. Cuéntanos un poco de esta persona también de 80 años. ¿Cuál era su motivación? ¿Realmente él precisaba un título para a nivel personal o quería realmente culminar un ciclo? No, él quería cerrar un ciclo. Él a nivel personal y económicamente y a nivel familiar sentía que él se había desarrollado. Pero él era hijo de inmigrantes, había tenido que empezar a trabajar de muy joven gracias a ese trabajo y a ese esfuerzo y después, bueno, a la pesca, él pudo tener su casa, pudo darles educación a sus hijos,
facultad, o sea, títulos universitarios para ellos, pero se había postergado él en lo personal. Y esto, la secundaria, era una de sus postergaciones, entre otras, ¿no? Y pasa eso en la vida, que uno, por cumplir el debe ser, a veces dejas de lado eso que te apasiona o eso que, qué sé yo, que necesitas. Y también los tiempos. A veces uno cree que, bueno, ya estoy grande para hacer la secundaria o ya estoy grande para tal o cual cosa. Y en definitiva, él te muestra, como muchos otros, que nunca es tarde, esto que te decía antes. Y bueno, y no postergarse a veces. Eso también es eh, importante. ¿Contesté un poco lo que me dijiste? Está perfecto, está perfecto. Vamos a otra. Como profesora de comunicación social, ¿cómo aplicas tus conocimientos para ayudar a tus alumnos a encontrar su propia voz? ¿Dirías que tener una voz clara y auténtica es un paso clave para elegir estar bien? Sí. Bien, la comunicación es muy grande, ¿viste? Es un campo enorme. Lo primero que trato de explicarles es que comunicarse no es solamente ser periodista, gente. No, error. La comunicación es lograr que los demás te entiendan y que esa interpretación, que es algo que no hay teoría que pueda explicarnos qué pasa con la interpretación de lo que decimos, bueno, que seamos conscientes de tratar de hacerla lo mejor posible. Porque la comunicación parece simple, pero en el medio entra el lenguaje escrito, el lenguaje visual, el lenguaje gestual, el lenguaje sonoro. Y hoy, con todos los dispositivos, con lo digital, con Internet, con WhatsApp, con las redes sociales, aparece una comunicación que se supone que es integral y es fragmentada. Porque el WhatsApp no tenés la cara, no tenés a veces el tono, solo lees un pequeño texto, ni te cuento cuando encima te cuesta escribir o escribís medio mal o tenés errores de ortografía, que Dios te ayude con la interpretación de ese mensaje, ¿no? Y ahí empieza el lío en los grupos de WhatsApp, donde la gente no entiende nada y una palabra termina siendo una explosión. Entonces encaro la comunicación a mis alumnos desde ese lugar de nos comunicamos todos para todo y no es nada más hacer publicidad o escribir un artículo periodístico, sino que la comunicación es parte de nuestro día a día y es importantísimo manejarla conscientemente bien en todos sus lenguajes. Esa es así entramos al aula, Pablo. Bien, pero digamos que desde que te recibiste hasta hoy cambiaron y hablaste de WhatsApp, hablaste realmente de medios digitales, cambió bastante. ¿Qué cambios tuviste que introducir para realmente hacerte notar, para hacerte entender? Bien, sí, tal cual, tenés razón. El campo de la comunicación empezó, yo era chiquita y el televisor era blanco y negro y había que pararse y cambiarlo. Hoy, imagínate, tablets, 24/7 contenido, contenido de lo que tengas ganas. Es un desafío la evolución de la comunicación. Yo en estos años tengo 45 años, 47, y digo 45 porque soy consciente de la comunicación desde que empezás a hablar eh, y, mm, y bueno, los cambios es estar siempre actualizado. La verdad que los jóvenes en las aulas y la gente en el contacto cotidiano con tantos alumnos digo tantos porque estoy en 5 escuelas, son bastantes, y eso hace que te actualices, que estés en la tierra y que veas no solo el el que puede comunicarse con internet y 800 dispositivos, sino también el otro, ¿no? El que solo tiene una herramienta o el que lo necesita para trabajar y es la palabra, su instrumento. Así que es desafiante, la verdad, e implica estar a la vanguardia, te diría, más que actualizado, ir un pasito más adelante. Así que bueno, Bien. me esfuerzo y doy lo más que puedo para estar ahí. Sí. Nos dijiste que estás en 5 escuelas y sabes que tengo amigos en la docencia que están en 7 u 8 y yo lo tomé siempre algo desgastante. ¿Cómo uno puede estar en tantas escuelas porque no está una al lado de la otra entre realmente el tema logístico más el tema de cambiar de chip? Porque no es lo mismo la escuela A que la B que la C. Entonces, ¿cómo haces para realmente llevar adelante ese día? Tal cual, hay escuelas, por ejemplo, doy clases en una escuela que es de una congregación de hermanas misioneras alemanas
pero también estoy en la escuela de la UOCRA, que son albañiles. Imagínate ese mundo que es antagónico. Estoy en la escuela que está funcionando adentro de la TV pública, o sea, son todos camarógrafos o sonidistas, o incluso hasta personal de limpieza del canal. ¿Cómo hago? Sí, es sumamente desgastante. Tenés que, a veces estás en el aula y decís, yo esto ya lo hablé acá, como que te, 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 te desorientás, pero al mismo tiempo es como una persona que yo lo tomo así, ¿no? Si vos trabajás vendiendo un producto o un servicio, tenés múltiples clientes. Y yo lo veo de esa manera, ¿no? Como que, bueno, como vengo también de trabajar en agencias de publicidad antes de trabajar en la docencia, me lo imagino un poco así, como que, bueno, voy cambiando de clientes y cada uno es un segmento distinto y hay que tener la versatilidad de poderle hablar a todos, porque manejan idiomas distintos también. Así que bueno, es desgastante, es parte del trabajo, básicamente. Bien. ¿Qué te enseñan tus alumnos sobre la perseverancia y la transformación? ¿Es la edad un factor para elegir estar bien? Eh, Como te decía en la primera, creo que fue la primera pregunta. em, Mira, yo tenía un montón de prejuicios con esto de que, ay, ya estoy grande, esto a esta edad, y la verdad, como que desde el otro lado, desde la perspectiva de escuchar todas estas historias, digo, qué pavada más grande el que cree que porque tiene tantos años o el que cree que porque está en cierto lugar ejecutivo o social no puede hacer tal o cual cosa. Todos esos prejuicios los dejé, ya no los tengo más y trato de contagiarlos también en casa o con amigas o con sus maridos. Esto de decir, ¿qué? ¿Qué no puedes hacer qué cosa? Puedes hacer lo que quieras. Sé libre ¿qué? Por ejemplo, eh, ¿querés bailar tango? ¿Querés bailar música country? ¿Querés aprender a hablar en chino? ¿Querés ir a terminar la secundaria? ¿Qué vergüenza de qué? Si lo que haces lo haces para vos, para sentirte feliz vos. Además, ¿a quién le tenés que mostrar qué cosa? Más que a vos mismo, primero que nadie. Pero bueno, no es fácil. Hay que estar ahí a veces también para entender. La experiencia te ayuda, más que las palabras. Bien, bien. Sé que estuviste viviendo muchos años en México. ¿Te costó adaptarte a una realidad totalmente diferente? Argentina, Buenos Aires, DF, México. Em, Voy a dividir mi experiencia en dos partes. La primera parte sin hijo, la segunda parte con hijo. Sin hijo, maravilloso, una aventura, un desafío, todo estaba buenísimo. Con hijo, se te caen todas las estanterías y es otro planeta. Y ahí cambiás un poco, ¿no? Me encantó, me encanta México, lo amo. Es más, me traje, bueno, esto, tengo un chilango propio. O sea, México en la piel, real. Luismi, hecho carne. Luis Miguel, te amo. México en la piel. Me encanta México. Es un país que conocí y tengo amigos, de verdad, que trascienden lo físico, sino que estamos ahí conectados. Y, ¿qué más puedo decir? Me resultó gente muy abierta, o sea, el mexicano me abrió las puertas de su casa, me hizo familia, y eso la verdad no tiene nombre. Y después volvería, de vez en cuando me lo planteo, tipo, che, volvería. Pero tengo un tema también mío, que es que tengo un lazo muy fuerte con mi familia, con mi mamá, mis hermanas, y me gusta estar y me gusta acompañar, aunque las oportunidades laborales que teníamos afuera eran mucho mejores que las que están hoy, incluso en Argentina. Entonces hubo que elegir con el corazón y con el bolsillo. ¿Qué queríamos? Ujú. Elegir estar bien en qué aspectos. Y eso es muy desafiante, porque uno se lo cuestiona todo el tiempo, ¿viste? ¿Qué es mejor, la plata, el laburo, lo profesional, acompañar a tu familia, ir al acto de tu sobrino, estar en el cumpleaños de tu mamá? Y bueno, tuvimos que elegir. Está bien. Pero hablando de esa elección, suponte que
Hoy tienes una oportunidad, pero no de irte a México, a Alemania. ¿Lo harías? Lo haría, lo haría. Me voy. Un rato me voy. Después veo. No me quedo con las ganas de nada, Pablo. No hay que quedarse con las ganas, chicos. ¿Qué pasa? ¿Qué es eso de No. no, a ver qué no, no, si tenés, si te late, como dicen los mexicanos, subite. Y yo soy medio curiosa en eso, así que yo creo que lo haría. Un rato voy. No tiene Bien, nada de malo. No perdemos bien. nada. ¿Te costó cambiar el chip? Porque no es lo mismo hablar en el castellano del Río de la Plata Ay, que en el mexicano. ¿Cómo te ay, acostumbraste a eso? tengo un par de anécdotas. Dale. Cumpleaños de Adrián. En casa, ahí en el departamento, Contanos había quién es Adrián, contanos quién es Adrián. Adrián, ay Adrián, bueno, Adrián, mi compañero de ruta desde hace un montón de años, lo conozco desde los 16, mi novio, mi marido, el padre de mis hijos, mi todo, mi mitad, podríamos decir. A veces quiero que se vaya lejos, pero bueno, somos así como tóxicos pero necesarios. Nos amamos. Creo que eso es el amor. No sé, lo charlamos en otra entrevista. Sí. Pero estábamos en el departamento y amigos mexicanos. Entonces yo decía, esperen que ya viene la torta, esperen que ya viene la torta. Y uno me viene y me pregunta, pero ya comimos, ¿qué torta? Porque la torta para ellos es el sándwich, el sándwichito de jamón, ¿no? Como el Chavo el Ocho. Y yo hablaba del pastel. Bueno, eso una pavada. El problema que tenemos los argentinos es el yeyeo y nos cargaban mucho con la toalla amarilla, ¿no? Eh, y bueno, y después aprender yo tomaba taxi y siempre tenía que doblar en Oaxaca y yo le decía Oaxaca y el taxista me miraba como diciendo, ¿esta para dónde quiere ir? Hasta que aprendí que no tengo que yeshear, que ellos diferencian lluvia, y las X y bueno, todo parece igual, pero no es igual. Y el argentino porteño, que somos... había un chiste, Pablo, que muy mexicano, que era ¿por qué los argentinos no necesitamos paracaídas? Porque siempre caemos mal, decían los Es chilangos. así. Tenemos ese tono imperativo que me decían mis compañeros allá de trabajo, que es muy difícil de lidiar, pero no somos imperativos. Es parte de nuestra educación, de nuestra cultura. Hasta que lo entendés y ves cómo la interpretación del otro te toma así como dando órdenes todo el tiempo, ahí cambiás. Pero bueno, hay que dejar el ego en la puerta. Sabes, esto que dices que somos imperativos, yo lo dije en mi primer programa, estaba también en México, estaba Adrián, tu marido, y yo estaba en la oficina y le decía, fotocopiame esto. Y Nuri, que era la secretaria, me dice, no, acá se dice, me regalas una fotocopia. Entonces hay que cambiar el chip. Y ahí aprendí que tenemos que empezar a hablar en neutro, porque el porteño, que es diferente al argentino promedio, realmente es difícil. A nosotros nos cuesta Sí, realmente, si vas a Roma, tienes que comportarte como un romano, punto, tal cual. Es por respeto también, ¿no? por Como respeto, yo por lo tomo, respeto. eso que te decía hace un rato. No es lo mismo estar con la gente de la UOCRA que estar con la gente de la congregación de hermanas. Y bueno, implica esta adaptación y esta flexibilidad del junco de poder adaptarte y hacerte entender en todos lados. Y también recibir la cultura con los brazos abiertos. Bien. Te defines con mucho sentido del humor. ¿Qué rol juega el humor en un aula de adultos? Y más importante aún, ¿cómo te ayuda a ti a elegir estar bien cuando las cosas se complican? Ay, sí. Pablo, el humor negro es como la muleta con la que salimos a la calle todos los días, o por lo menos yo. Siento que sin humor, sin un poco de este humor ácido, reírse de las desgracias para mí es el grotesco criollo. Ser un poco así, ese género literario, yo creo que lo adopté para la vida. Porque sin humor, la verdad que no. ¿Qué hacemos? No sé qué hacer. Siempre prefiero hacerte un chiste y... Pero bueno, no es siempre bien recibido, ¿viste? Hay que manejar ese mismo código. A veces me cuesta, porque me mando.
y termino medio estrellada contra la pared. Pero, no sé, déjame hacer un chiste con la desgracia porque si no, siento que es irremable esto. Estamos atrapados en la formalidad adulta y, y creo que en el aula de adultos nos es práctico, porque también reírse de uno mismo y lo que yo siempre digo es que para hacer algunas cosas como esto de meterte a estudiar siendo grande, el ego lo tenés que dejar afuera. Incluso esto, el profesor, todos, el reconocerte en otro lugar. Y, y el humor nos salva, básicamente. Yo creo Estoy de que va acuerdo. por ahí. Bien, a lo largo de tu trayectoria, ¿qué te parece más importante para elegir estar bien? ¿Saber qué decir o saber cuándo escuchar? Qué difícil esta pregunta que me haces. Suelo tener problemas para las dos. Eh, Qué difícil. Creo que la escucha activa del otro hoy está un poco perdida. Trato de... Viste que a veces necesitas que el otro te mire a los ojos. Y sobre todo en el aula me pasa que la gente está con el celu a veces, lo cual implica que no te está escuchando para mí. Entonces, trato de yo también, ¿no? A ver, me vienen a hablar. Voy a parar todos mis pensamientos, voy a escuchar lo que me está diciendo. Si no, a veces contestás en automático cualquier cosa. Y saber qué decir, uff, ¿cuántas veces hablo y digo cualquier cosa? Por contestar. Eh, me dejaste con una pregunta muy complicada, me la voy a llevar para ejercitarla. Vuelvo Está con la bien, tarea hecha, profesor. exactamente, queda un to-do para hacer. Bueno, Gise, la sincera, la divertida, la pedagoga de la vida, gracias por compartir tu experiencia y por recordarnos que estar bien también se elige con una sonrisa. ¿Podemos encontrarte en algún rincón del éter digital, sea en Instagram, TikTok o en alguna clase donde tus alumnos te hacen memes? Uf, sí, me encantan las redes. Estoy en Instagram, en TikTok, en todas, porque además, ¿cómo voy a ser profesora de comunicación y no estar en las redes? Tengo una que es la de profe Gisela M. López y comparto cosas que me parecen interesantes. También comparto fotos que me gustan un montón. Sacar fotos me encanta. Y me encanta que compartan cosas conmigo también. Me gusta mucho que nada, che, vi esto y me compartas, no sé, el videíto que viste o la historia que te cautivó, la foto, el lugar para visitar. Así que bienvenidos también los que comparten cosas conmigo para enriquecernos juntos en este feedback. Y muchas gracias por este espacio y por la entrevista y por las preguntas tan lindas. Y es un gusto hablar con vos. Sos una persona muy importante en nuestra vida, en la mía, en la de Adrián. Te queremos un montón. Eh, y lo que sea que venga de vos siempre es recibido con los brazos abiertos. Así que, como dicen los mexicanos, esta es tu casa y cuando quieras, aquí estamos. No, gracias, Gise. Yo pienso exactamente lo mismo. Los quiero mucho a vos y a Adrián y también a tus hijos indirectamente. Bueno, y a toda la audiencia que nos escuchó, les prometo que en una semana volveremos con más historias que nos hacen elegir estar bien. Hasta entonces, un abrazo grande y que la sinceridad los acompañe.